se ve. ¿Es la que me enviaste, Pato? Espera que ahí va. ¿Ahora se ve? Sí, fuerte y claro. Ah, bueno, disculpen la demora, pero esta es la última. Acá está, ahora sí, ¿no? Disculpen. Bueno, ahora yo les voy a hablar, como les dijo Marita, sobre eutanasia o suicidio asistido, los límites, los riesgos y sus dilemas. Y cabe preguntarnos quién tiene la última palabra cuando el sufrimiento se vuelve intolerable. Entonces hoy nos convoca un tema que suele presentarse en blanco o negro, pero que está lleno de grises, ¿no? Porque no solo es una discusión legal, es una discusión sobre el límite de la autonomía y la responsabilidad del profesional de la salud. Por eso primero quiero que vayamos a desglosar, porque confundir términos no es un error semántico, sino que es un error para la práctica profesional. Y aquí vemos que, como dijo la anterior colega, la eutanasia, el suicidio asistido y en el medio la frontera ética, un umbral delicado. La eutanasia, que es la intervención directa del profesional para causar el fallecimiento a petición del paciente, lo cual en nuestro país es una conducta tipificada como homicidio. El suicidio asistido, donde el profesional es quien provee los medios, el paciente ejecuta la acción. En nuestro país está encuadrado como instigación o ayuda al suicidio en el artículo 83, del Código Penal. Y en el medio la frontera ética, un espacio de transición complejo que requiere un análisis cuidadoso. Y aquí es como profesionales aquí en Argentina que debemos ser extremadamente cuidadosos, ¿no? Hoy la eutanasia, como el suicidio asistido, están por fuera de nuestra normativa vigente y conllevan a riesgos legales directos. Tenemos que no confundirlos con la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es el retiro o no de la iniciación de medidas de soporte vital como un respirador, la diálisis, la alimentación artificial, cuando estas ya no ofrecen un beneficio real al paciente y lo único que hacen es prolongar una agonía irreversible. No es que se busca prolongar la muerte, sino que es dejar que la enfermedad siga su curso natural. Y esto es un derecho del paciente y un deber ético del muerte a la muerte digna. Es un derecho que tiene todo el paciente que padece una enfermedad irreversible. Tiene derecho también a rechazar elementos quirúrgicos, rechazar la hidratación, la alimentación o la reanimación artificial. Y estos sí están amparados en la ley 26.742, que también protege al profesional que respeta esa voluntad. Pero todo esto debe estar documentado por el paciente o sus representantes legales. Esta ley permite retirar el soporte vital o rechazar tratamientos que solo prolongan la agonía, pero solo prolongan la agonía, es decir, un dejar morir natural. Es aquí cuando yo les digo que no tenemos que confundir ayudar a morir con permitir morir. Ahí es la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido. Y aquí es cuando decimos que definir el concepto es el primer paso, pero el desafío ético aparece cuando intentamos aplicarlo.
las estructuras de salud de los protocolos varían drásticamente de una región a otra. Como nosotros sabemos que acá tenemos colegas de España, de Estados Unidos, Arizona, de Chile, de México, fíjense cómo varían las realidades. En España está permitido la eutanasia, el suicidio asistido. En Arizona, más allá de ser Estados Unidos, no, está considerado ilegal. En México está considerado ilegal, en Chile también y en Argentina también. En España ya cuentan con un marco regulatorio para la prestación de ayuda para morir. En Argentina, México o Chile todavía nos movemos en el terreno de la muerte digna. El derecho a rechazar tratamientos, pero sí está admitido, pero sin cruzar la línea de la acción directa. En Arizona, fíjense que mientras que en otros estados americanos sí está permitido, en Arizona no. El suicidio sigue siendo un delito. ¿Esto qué nos enseña? Que hay un dilema, que más allá de que el dilema ético es universal, pero la respuesta de cada sociedad es hija de su propia historia y de su propia cultura. Y allí es justamente que en esa cultura nos preguntamos, debemos preguntarnos, ¿dónde termina nuestra obligación de prevenir y dónde empieza el derecho del otro a no sufrir más? Como les decía anteriormente, ¿no? Es aquí donde nos movemos en un terreno muy, muy delgado, porque no es lo mismo un final inevitable ante una enfermedad terminal que el sufrimiento por un duelo. La enfermedad terminal, el cuerpo ya no puede sostener la vida. El foco es la dignidad en el morir. En cambio, en el sufrimiento por duelo, el alma está atravesando una crisis. El foco es la intervención y el acompañamiento. Pero ¿qué pasa? Corremos el riesgo de tratar una crisis emocional como una solución biológica irreversible. Y yo sé que todos los que estamos en este momento acá no trabajamos en prevención del suicidio. Entonces yo voy a tratar de ponérselo en términos más cercanos. Imaginemos que la eutanasia se plantea a menudo como una puerta de salida para quien está en un incendio. Una enfermedad terminal es irreversible. Es en esencia un debate sobre la compasión en el final de la vida. Pero en el caso que yo ahora les voy a presentar a continuación, nos sitúa en un escenario diferente, porque ella no presentaba ningún incendio de una patología física, sino el incendio emocional de un duelo por la pérdida de su hijo. Entonces, cuando alguien solicita ayuda para morir, porque el dolor de una pérdida resulta insoportable, se nos abre un interrogante clínico inmenso. ¿Estamos ante el ejercicio de autonomía que el sistema debe respetar o ante un grito de auxilio que el sistema debe intervenir? Qué dilema, ¿no? Y yo no estoy juzgando si la ley es buena o si no es buena, si el resultado de este caso que les voy a presentar fue el correcto o no. Creo que el objetivo es analizar la complejidad de la decisión. Es presentar un escenario que nos invite a reflexionar dónde termina el derecho de decidir y dónde empieza nuestra responsabilidad de evaluar si esa decisión es fruto de una crisis procesable. Y acá les voy a presentar el caso testigo de Wendy Duffy. No sé si ustedes lo han escuchado.
Wendy solicita el suicidio asistido en un contexto de profundo dolor tras la muerte de su hijo. Ella expresó: quiero morir y eso es lo que voy a hacer. Es mi vida, es mi decisión. Su punto fue la pérdida de su hijo único, Marcus, a los 23 años en 2022. Él murió producto de un accidente doméstico cuando se asfixió mientras dormía en un sofá. Esta pérdida traumática y repentina dejó a Duffy en una espiral de dolor inabarcable. Según sus propias palabras, desde aquel suceso, su existencia perdió todo sentido, despojándola de cualquier alegría o incentivo para continuar viviendo en un mundo donde el pilar de su vida ya no estaba presente. La desesperación de Duffy no fue un evento súbito, sino un proceso doloroso que incluyó intentos previos por quitarse la vida. Uno de ellos resultó particularmente grave, dejándola al borde de un estado vegetativo. Reflexionando sobre aquel episodio, la mujer expresó que su rechazo a repetir un acto de vida no solo se debe a una cuestión personal, sino a no querer imponer a otros la carga de encontrarla en una situación tan devastadora. No quiero que nadie tenga que lidiar con esto el resto de sus vidas. Esta experiencia la llevó a buscar una alternativa que fuera limpia y controlada, evitando el trauma que una tentativa fallida o violenta podría causar en sus seres queridos. Y acá nos encontramos con el primer dilema que se le presenta al equipo tratante, que no es biológico, porque ella no tenía ninguna enfermedad terminal. ¿Y cómo medimos acá el peso de un diagnóstico de duelo? Wendy nos obliga a mirar qué hay detrás de ese pedido de muerte, ¿no? Estamos ante un deseo consolidado de terminar con la vida o ante un sufrimiento que como sistema nos desafía a encontrar nuevas formas de acompañamiento. Gran dilema que nos ponemos sobre la mesa, ¿no? Si frente al dolor de esta magnitud, las opciones que ofrece el sistema, el paciente las siente como insuficientes frente a la salida de una opción rápida, ¿no? Y nuevamente, no estamos tratando de juzgar la decisión final, sino estamos tratando de observar la extrema vulnerabilidad en la que se encuentra una persona al tomar una decisión irreversible bajo el efecto de una pérdida, bajo el impacto de una pérdida. Y me gustaría dejarles, al terminar este análisis, una pregunta que nos acompañe siempre a lo largo de nuestra práctica. ¿Qué herramientas estamos construyendo para que ante un incendio emocional la salida nunca sea percibida como la única opción por falta de alternativas de cuidado, me estoy trabando. ¿Qué herramientas estamos construyendo para que ante un incendio emocional la salida nunca sea percibida como la única opción por falta de alternativas de cuidado? Y esta pregunta que nos deja el caso Wendy no es retórico. Cuando hablamos de un incendio emocional, la falta de alternativas no solo es una vivencia del paciente, sino que también es un vacío en el sistema de cuidados, ¿no? Muchas veces es el vacío de cuidados. Pero también para que existan las alternativas de las que estamos hablando, debemos revisar constantemente nuestras praxis, nuestras prácticas. No podemos ofrecer herramientas sólidas si no identificamos los riesgos de nuestras prácticas y los ejes éticos que las sostienen.
Los riesgos que siempre identificamos son los legales, en donde hay ambigüedades en la interpretación de las normas, los clínicos, que son los impactos en la salud mental del paciente y el desgaste que sufre el equipo tratante, los sociales, donde existe el riesgo de que la falta de los recursos paliativos que condicionan la elección del paciente, y en donde están los ejes del debate ético, ¿no? La autonomía versus la protección. Cuando una decisión es realmente libre, la responsabilidad sistémica, en donde entra el rol del Estado en garantizar las alternativas de vida, la dignidad. ¿Se define por la elección del final o por la calidad del acompañamiento? Y aquí, ya llegando a este punto, el análisis nos sitúa ante riesgos que no podemos ignorar, porque no estamos hablando solo de leyes, sino en la práctica que llevamos a cabo día a día. En el plano legal, el riesgo es el vacío cuando la norma no es clara y la responsabilidad recae totalmente en el profesional. Y en lo psicológico deberíamos preguntarnos cómo afecta este proceso no solo al paciente, sino a la salud mental del equipo que debe ejecutar la decisión, ¿no? Y finalmente, ¿es una decisión libre cuando se toma en el pico de una crisis existencial? Yo creo que no, que probablemente la autonomía en ese momento está nublada por el dolor. Por eso la respuesta no puede ser individual. El camino para responderle a Wendy y a tantas otras personas no es en la soledad de un consultorio, sino en un debate interdisciplinariamente riguroso. Solo a través de él y de un compromiso humano innegociable podemos garantizar que nuestra praxis sea un acto de cuidado. Y dentro de ese debate interdisciplinario es el cruce necesario entre el derecho, la medicina y la salud mental, con un rigor ético que vaya más allá de la legalidad, la búsqueda de la seguridad del paciente, con una humanización que revalorice el acompañamiento en los procesos de crisis, un compromiso que implique la construcción de protocolos que protejan la autonomía sin abandonar el cuidado. Y considero que si algo nos enseña el recorrido de hoy, es que más allá de los marcos legales de España hasta Wendy, es que ninguna disciplina tiene respuesta por sí sola. La complejidad de la vida y de la muerte no cabe en un solo manual. Necesitamos, como dije anteriormente, un debate interdisciplinario riguroso, donde el derecho no solo mire la norma, donde la medicina no solo mire el síntoma y donde la salud mental aporte su mirada sobre el proceso del sufrimiento. Mi invitación final es que nuestro compromiso sea garantizar que la autonomía del paciente siempre sea una libertad acompañada y nunca una soledad administrativa. Muchísimas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pato. Hermosa disertación. Si alguien tiene alguna consulta para hacerle a Pato, este es el momento.